Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde exploramos el fascinante mundo de las parejas más icónicas del espectáculo, analizamos sus momentos más dulces y por supuesto desentrañamos los secretos de su química. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una pareja que dejó huella en nuestros corazones, una pareja que traspasó la pantalla y nos hizo creer en el amor verdadero, Ander Zel y Kerem Bürsin. En este vídeo nos vamos a sumergir en una historia llena de momentos inesperados, gestos que derritieron corazones y, por supuesto, esa famosa reacción de Kerem que, según dicen las lenguas viperinas, enamoró completamente a Ande. Vamos a analizarlo todo, desde las entrevistas más reveladoras hasta los momentos más espontáneos que captaron las cámaras. ¿Están listos para un viaje lleno de emociones y, quizás, un poco de chismecito bueno? Pues no se muevan de sus asientos porque esto apenas comienza. Y antes de que nos adentremos en esta increíble historia, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos semanales, llenos de noticias, análisis y mucho amor por el mundo del espectáculo. Así que ya lo saben, únanse a esta gran familia y déjenos un comentario contándonos qué otras parejas les gustaría que analizáramos. Ahora sí, vamos al grano. Todos recordamos con cariño Senkalkam, ¿verdad? Esa serie que nos robó el corazón con la historia de Eda YLDZ y Serkan Bolat. Pero más allá de la trama, lo que realmente cautivó al público fue la innegable química entre Ander Zel y Kerem Bürsin. Desde el primer momento se notaba que había algo especial entre ellos, una conexión que iba más allá del simple compañerismo profesional. Era palpable, casi se podía tocar esa energía que fluía entre ambos. No eran solo compañeros interpretando personajes, eran Eda y Serkan, pero también Ande y Kerem, fusionados en una danza emocional que nos atrapó a todos. Al principio ambos negaron rotundamente cualquier tipo de romance. Somos solo amigos, compañeros de trabajo, bla, bla, bla. Ya saben, el típico discurso que escuchamos una y otra vez. Los agentes de prensa lo repetían hasta la saciedad, intentando mantener la narrativa profesional. Pero los fans, que somos expertos en detectar las señales, no nos dejamos engañar. Las miradas, las sonrisas, los gestos cómplices, todo indicaba que había algo más profundo entre ellos. Era como un juego del gato y el ratón, donde los dos actores, quizás inconscientemente, dejaban migajas de pan para que nosotros, los espectadores, pudiéramos seguir su rastro. Era imposible ignorar la forma en que se buscaban con la mirada, la manera en que sus manos, accidentalmente o no, se rozaban. Era un lenguaje silencioso pero elocuente que solo el corazón podía comprender. Y es que a medida que la serie avanzaba, la relación entre Ande y Kerem se iba fortaleciendo. Pasaban muchas horas juntos, tanto dentro como fuera del set de grabación. Compartían risas, confidencias y sobre todo un gran respeto mutuo. Se apoyaban el uno al otro en los momentos difíciles y celebraban juntos los éxitos. Era evidente que se habían convertido en grandes amigos, pero ¿había algo más? Los rumores crecían como la espuma. Cada foto filtrada, cada entrevista, era diseccionada por los fans en busca de la confirmación definitiva. Los foros de Internet ardían con teorías y especulaciones. Se crearon hashtags, se editaron vídeos, todo para demostrar lo que era evidente a los ojos de todos: Ande y Kerem estaban enamorados. Aquí es donde entra en juego esa famosa reacción de Kerem que, según cuentan, fue clave para que Ande se enamorara. Pero, ¿de qué reacción estamos hablando exactamente? Pues bien, se trata de un momento muy particular que ocurrió durante una entrevista. La entrevista en cuestión era para un medio turco bastante conocido, y la química entre Ande y Kerem era palpable incluso a través de la pantalla. El entrevistador, astutamente, dirigía sus preguntas para sacar a relucir la naturaleza de su relación. Ande estaba hablando sobre lo mucho que disfrutaba trabajar con Kerem y sobre lo valioso que era tenerlo como amigo y compañero. Y en un momento dado, Ande hizo una broma, un comentario ligero sobre algo que había pasado durante la grabación. Era una anécdota graciosa, un pequeño traspié en el set, algo que podría haber pasado desapercibido. La reacción de Kerem fue instantánea. No se limitó a reírse educadamente como haría cualquier otro compañero. No, él la miró con una ternura infinita, con una sonrisa que le iluminaba todo el rostro. Y en esa mirada, se podía ver algo más que amistad, algo más que compañerismo. Se podía ver admiración, cariño y sobre todo, un profundo amor. Era una mirada que hablaba de complicidad, de entendimiento,
de una conexión que trascendía lo profesional. Era como si por un instante Kerem se hubiera olvidado de las cámaras, del entrevistador, del mundo entero, y solo existiera Hande. Esa mirada, ese gesto espontáneo, fue captado por las cámaras y rápidamente se viralizó en las redes sociales. Los fans enloquecieron, analizando cada detalle, cada microexpresión. Se crearon GIFs, se hicieron capturas de pantalla, se ralentizó el vídeo para no perderse ni un segundo de esa mirada mágica. Y la conclusión fue unánime: Kerem estaba completamente enamorado de Hande. Los comentarios inundaron las redes sociales: de esa mirada lo dice todo, está perdidamente enamorado, se le nota en los ojos. La evidencia era irrefutable. Pero, ¿qué fue lo que hizo que esa reacción fuera tan especial? ¿Qué fue lo que la diferenció de cualquier otra muestra de afecto entre compañeros de trabajo? Yo creo que fue la autenticidad. No era una sonrisa forzada, no era una mirada ensayada. Era una expresión genuina de amor, de admiración, que salía directamente del corazón. En un mundo lleno de poses y artificios, esa autenticidad brilló con fuerza, cautivando a todos los que la presenciaron. Era una ventana al alma de Kerem, una confesión silenciosa de sus sentimientos. Y según cuentan, esa fue la clave para que Hande se diera cuenta de sus verdaderos sentimientos por Kerem. Hasta ese momento quizás ella lo veía como un gran amigo, un compañero divertido y talentoso. Quizás estaba tan inmersa en el trabajo o en la presión de la fama, que no se había permitido explorar sus propios sentimientos. Pero esa mirada, esa reacción inesperada, le abrió los ojos y le mostró lo mucho que Kerem la amaba. Fue como un despertar, una revelación que la obligó a confrontar sus propios sentimientos. A partir de ese momento, la relación entre Hande y Kerem comenzó a transformarse. Empezaron a pasar más tiempo juntos, fuera del trabajo. Se les veía paseando por las calles de Estambul, disfrutando de cenas románticas y compartiendo momentos especiales. Los paparazzi, por supuesto, no les perdían de vista, capturando cada instante de su creciente romance. Ya no se escondían de las cámaras, ya no negaban su relación. El amor había triunfado. Era un romance de cuento de hadas, una historia que parecía sacada de la misma serie que los había unido. Confirmaron su relación en las redes sociales con unas fotos espectaculares desde las Islas Maldivas. Fueron unas vacaciones de ensueño. Las fotos hablaban por sí solas, estaban enamorados, felices y disfrutando de cada segundo juntos. El mundo entero celebró su amor y nosotros, sus fans, no podíamos estar más contentos. Las redes sociales se inundaron de felicitaciones, de mensajes de amor y apoyo. Hande y Kerem se habían convertido en la pareja del momento, en el epítome del amor verdadero. Durante su relación, Hande y Kerem nos regalaron momentos inolvidables. Asistieron juntos a eventos importantes, se dedicaron mensajes románticos en las redes sociales y se mostraron siempre muy cariñosos el uno con el otro. Eran la pareja perfecta, la pareja que todos soñábamos tener. Su amor parecía inquebrantable, destinado a durar para siempre. Pero lamentablemente, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, su relación no duró para siempre. Después de un tiempo anunciaron su separación, dejando a todos sus fans con el corazón roto. La noticia cayó como una bomba. Los fans no podían creerlo, se negaban a aceptarlo. Los foros de Internet volvieron a arder, esta vez con mensajes de tristeza y desolación. Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros, pero se especuló con problemas de agenda, diferencias de personalidad y, como siempre, la presión de los medios. La vida bajo el escrutinio público puede ser implacable, y a veces, incluso el amor más fuerte no puede soportar la presión. A pesar de la ruptura, Hande y Kerem siempre han mantenido una relación cordial. Se respetan y se admiran mutuamente y han dejado claro que siempre estarán agradecidos por el tiempo que pasaron juntos. Han demostrado una madurez admirable separando lo personal de lo profesional. Y aunque ya no estén juntos como pareja, siempre quedará el recuerdo de su amor, un amor que nos hizo creer en los cuentos de hadas y que nos demostró que a veces, la realidad puede superar la ficción. Y es que aunque su historia de amor haya llegado a su fin, siempre recordaremos esa reacción de Kerem que, según dicen, enamoró a Hande. Un gesto espontáneo, auténtico que reveló sus verdaderos sentimientos y que cambió el rumbo de sus vidas. Un momento mágico que quedará grabado para siempre en la memoria de sus fans. Un momento que nos recuerda que a veces un simple gesto puede cambiarlo todo.
En resumen, hemos recorrido la historia de Ander Zel y Kerem Bürsin, desde sus inicios como compañeros de trabajo hasta su romance que cautivó al mundo. Analizamos esa reacción inesperada de Kerem que, se dice, enamoró a Hande y exploramos los momentos más dulces de su relación. Aunque su historia de amor haya llegado a su fin, su legado perdura y nos recuerda la magia de la conexión humana. Su historia es un recordatorio de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, y que incluso cuando termina, puede dejar una huella imborrable en nuestros corazones. Y ahora, quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarme en este viaje lleno de emociones y chismecito bueno. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que este es su canal, un espacio donde podemos compartir nuestra pasión por el mundo del espectáculo y donde podemos celebrar el amor en todas sus formas. Así que no se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la reacción de Kerem? ¿Creen que fue ese el momento clave en el que Hande se enamoró? ¿Qué otras parejas les gustaría que analizáramos en futuros vídeos? Quiero saber sus opiniones. No sean tímidos, cuéntenme todo lo que piensan. Y para finalizar, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos semanales. Los espero en el próximo vídeo con más noticias, análisis y mucho amor por el mundo del espectáculo. Besitos y hasta la próxima.